En última instancia, la dualidad es lo único con lo que tiene que lidiar el ser humano. De la misma forma que desde el caos surge el punto y se establece la dualidad primaria de ser el punto y no ser el punto, en el sentido inverso, la dualidad es el único camino de regreso a la unidad. La dualidad engloba todas las dificultades que debe atravesar una conciencia dentro de un plano de experimentación tridimensional. Incluso en muchas dimensiones de conciencias superiores existen experiencias de dualidad. La fuente es lo único que no dualiza. La fuente es la única cosa que no puede estar polarizada. En este sentido, se puede caminar por el filo de lo simbólico, pero también se puede ser completamente pragmático y aplicar esto a la experiencia humana. Nacemos, no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Desconocemos cualquier tipo de sentido y nuestro entorno también lo desconoce. Conforme crece y construye individualidad y raciocinio, el individuo se polariza, es decir, escoge una polaridad sobre cada aspecto de su experiencia, elige un bando, y lo hace con el único sentido de conocerse a sí mismo, tal como el sentido original de la fuente. Porque al dualizar la experiencia, en el mejor de los casos, encontrará un reflejo manifestado en el afuera que le devuelva el otro bando que no eligió. Y así, a través del dos, volver al uno. La geometría es un área de conocimiento que facilita ver patrones en todas las cosas. Cuando uno se sumerge en el mundo de la geometría, comienza a ver orden en todos los fenómenos que observa. Y aun cuando se encuentra desorden, se sabe que ese desorden es parte de un orden más abarcativo. Si observamos las consignas colectivas teniendo presente la dualidad, aparece un patrón. En la mayoría de las consignas sociales, políticas, pandémicas o de cualquier índole colectivo, hay posiciones bien opuestas que entran en conflicto. Y la consigna, cualquiera sea, se convierte en un campo de batalla para atacar y defender posiciones más que en un espacio para trascender el asunto y evolucionar. Existen claras intenciones de polarizar y mantener enfrentadas a las masas y el motivo es simple. El estado de conflicto es dual y no genera resonancia. El 2 no es estable, no forma una figura plana. La dualidad divide y baja la frecuencia de vibración de la experiencia. El estado de dualidad en la Tierra es la jaula mental humana. Y la salida de la jaula sucede cuando se reconocen e integran ambas polaridades, cuando surge una tercera posición de observación. De esta manera aparece el triángulo, que es una forma estable y resonante en sí misma. Pero si bien hay intenciones claras de un puñado que perpetúa el control mental humano en la Tierra, en un nivel más profundo, la dualidad colectiva no es sino un reflejo de la dualidad individual. Lo destacable de esta versión de las cosas es que restablece la dirección de poder hacia nosotros mismos. Nuestros átomos aparecen y desaparecen a altísimas frecuencias. Esa es la naturaleza de la materia. Es decir, también la materia tiene un comportamiento toroidal en el sentido de que existe una parte expansiva, que es la aparición, y una parte contractiva, que es la desaparición, sucesivamente una tras otra. La fuente es omnipresente porque interactúa e intercambia información con cada átomo del universo. La fuente no reside en un lugar en particular, sino que reside en todos los lugares simultáneamente. Es una paradoja muy poderosa. En cada instante cuántico, nuestro cuerpo, como conjunto de átomos unidos coherentemente, también intercambia muchísima cantidad de información con la fuente, siguiendo una dinámica toroidal que rebota entre dos estados. Durante el estado de expansión, la materia de mi cuerpo aparece y el entorno se mapea delante de mis sentidos. Y a través de mi percepción de las cosas, significo lo que veo, le doy un sentido, interpreto esa realidad. Esa es la única parte donde tengo verdadera libertad de elección, la percepción subjetiva de lo que observo. La sola observación del escenario lo modifica. Eso es lo que aporta el experimento de la doble rendija y el nuevo entendimiento de la física cuántica. Concluida la parte expansiva, comienza la etapa de contracción. Los átomos de mi cuerpo y del escenario desaparecen y se vuelven esencia. Entonces mi conciencia informa a la fuente cómo fue mi observación subjetiva. Dicho de otra manera, mi conciencia le reporta información a la fuente, información que la fuente toma y graba en una realidad continua conocida como el akasha, que tiene la misma altísima definición que la realidad física percibida. El akasha puede entenderse como la contraparte del plano de experimentación donde la conciencia está anclada. Ahora bien, la percepción subjetiva de la conciencia que observa nunca está equilibrada, siempre tiene un componente de dualidad. Entonces, una vez que la fuente grabó en el akasha esa percepción subjetiva y dado que no puede quedar dualizada, realiza un balance de lo que le faltó a la conciencia para el equilibrio y la devuelve al plano de experimentación con ese pulso de balance, pulso que la conciencia percibirá como realidad exterior. En otras palabras,
La realidad exterior es el pulso de la fuente que nos cuenta lo que nos faltó para el equilibrio en el ciclo anterior. Este pulso de vida que intercambiamos con la fuente se hace a través del vórtice energético del corazón. Según el Instituto de HeartMath, el corazón es el primero que recibe información desde el exterior que luego es elevada al cerebro. En este traslado es que el individuo polariza racionalmente la información e interpreta subjetivamente. Es muy necesario estar siempre conectados con el corazón. Lo que en espiritualidad se considera iluminación, en términos físicos es equilibrio. Por el hecho de estar en dualidad, la percepción del observador siempre será desequilibrada. Y ahí la fuente respeta esta interpretación y la graba en el akasha. Pero además hace el trabajo de balancear la percepción y entregar ese balance con el único fin de que en algún momento comprendamos que el afuera no es ningún destino ni ninguna desgracia, sino que es el reflejo que aún no equilibramos en nuestro mundo interior. Y con ese entendimiento, en algún momento, integrar y equilibrar la dualidad en ese aspecto en particular. Esa es la iluminación, percibir e interpretar la realidad sin dualidad y enviar a la fuente ese pulso de vida en equilibrio. La fuente lo graba y al no tener que producir balance, le otorga a la conciencia las mismas cualidades que ella dispone. Y la conciencia se ilumina, o por lo menos ilumina ese aspecto. Los registros akáshicos hacen las veces de una gran biblioteca donde absolutamente toda la información ya está contenida. La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges ficciona precisamente esta idea. Digamos que cada conciencia dispone de un fichero en el que se encuentra registrado cada gesto pasado, presente y futuro, ya que en este campo el tiempo no corre como lo percibimos en la Tierra. Hay muchísima información contenida en el akasha, la misma cantidad de información que disponemos en la realidad del mundo material que percibimos. Desde una mirada desprovista de emocionalidad, el ser humano es simplemente una forma específica de procesar información. El punto de conciencia que yo soy es un corresponsal de la fuente en esta parte del universo, en esta dimensión y en este planeta Tierra. Este diálogo entre un punto de conciencia y la propia fuente forma parte del conocimiento absoluto del universo. Son las leyes del juego, que más luego puede ser jugada según las capacidades o ganas de cada quien. La vida es artesanal y misteriosa, pero las leyes del juego son leyes del juego. Algo así como la ley de la gravedad que rige en este planeta. Si alguien tira una piedra una vez, caerá. Si intenta el experimento 100 veces, caerá las 100 veces. Esto es inequívoco y bien objetivo. No tiene que ver con la interpretación subjetiva ni las ganas de quien haga el experimento. En este sentido, estamos en un momento histórico de conciencia en el que comenzamos a comprender las leyes del juego en el que estamos inmersos. Y esto es posible porque cada vez más conciencias individuales están viendo el juego sin estar completamente inmersos y velados por la ilusión. Existe la creencia moderna de que la iluminación solo ocurre en dimensiones superiores y angelicales, lo cual es un error, ya que en todas las dimensiones hay acceso a equilibrar la dualidad. Por ejemplo, en la tercera dimensión de conciencia que habitamos, los árboles son entidades iluminadas porque logran componer la dualidad en perfecto equilibrio. Integran la información del Sol y de la Tierra en proporciones iguales. No se quedan solo con la luz del Sol y reniegan tener que ir a la oscuridad de la Tierra. Equilibran ambas fuerzas. Y no solo eso, sino que además comprenden y llevan adelante la función de estar en la Tierra, que es anclar luz. El árbol es la forma de vida que ancla luz por excelencia. Desarrolla su copa y hojas, que son sus paneles solares para la captación de luz, y dispone del proceso de fotosíntesis para transformar esa luz y dióxido de carbono que captó en materia orgánica. Digamos que transforma luz en su propio crecimiento. El hecho que demuestra esto es que si uno toma un volumen de leña y lo somete a combustión, la leña comienza a devolver gradualmente la luz y el calor que ese árbol alguna vez ancló. Y al final del proceso, la ceniza restante es aquella parte que el árbol tomó de la tierra, el resto del volumen, en su mayoría, es respiración solar o luz anclada.